Bien, pues comentábamos que, bueno, pese a que hay algunos vídeos de contencioso administrativo y que subiré las fichas que me ha comentado Reme, pues sí que me interesa porque contencioso administrativo se hace más complicado, es un poquitín más complicado, que entonces me interesa comentarlo a mí. Repito, el próximo día y durante todo lo que quede de preparación para el examen me podéis preguntar lo que sea. Entonces, verdaderamente, lo que veríamos en el punto, perdón, en la parte primera del temita contencioso administrativo, bueno, pues sería un poco comentar el recurso contencioso administrativo en sí, sus antecedentes, objeto, ámbitos, actos sujetos a control y actos excluidos, es decir, los primeros artículos de la ley, la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, capacidad procesal, legitimación, representación y defensa, los actos impugnables, que es un poco por donde yo voy a empezar, y el objeto del proceso contencioso administrativo. Bueno, pues a ver si por lo menos nos da tiempo a ver esta parte, y si nos da tiempo, y si nos sobra algo, pues veremos un poco la parte número 2 también. Ya digo, siento lo de esta... Bueno, se han organizado pues este teatro aquí al lado, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, lo primero que tengo que decir, yo supongo que todo el mundo lo conoce, pero por decirlo tampoco que no quede. Digamos, el artículo 106 de la Constitución española establece que el orden jurisdiccional contencioso administrativo controla la potestad administrativa, la potestad reglamentaria de la administración. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que la administración está sujeta al control de los tribunales de justicia por aquellos actos que emita, y actos en sentido amplio también, por aquellos, digamos, aquellas actividad administrativa impugnable. Entonces, aquí ya tendríamos dos conceptos, que es un poco también lo que digo en el primero de los vídeos que están colgados en la web. Tenemos el primero, el concepto de administración. ¿Qué entendemos por administración? Lógicamente, esto es muy sencillo. Todos los niveles administrativos, empezando, si queréis, por la Unión Europea, aunque esta la dejamos fuera de momento. La Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local, en su doble vertiente. Ayuntamientos, diputaciones provinciales. Esto sería lo que entendemos por administración. Entonces, toda la actividad generada en el ámbito administrativo por estas administraciones está sujeta al control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Muy bien, entonces, primer concepto, administración. Y el segundo concepto que tendríamos que tener en cuenta es cuál es la actividad administrativa susceptible de impugnación. Bueno, básicamente, sin perjuicio de que luego lo ampliemos un poco, porque lógicamente hay que matizar algunas cosas, pues básicamente la actividad administrativa impugnable serían, en primer lugar, las disposiciones generales. ¿Qué es una disposición general? Lo tenemos en el tema. Una disposición general es una norma administrativa de alcance general. Estoy pensando, por ejemplo, en un reglamento, estoy pensando en una circular, estoy pensando en aquellas disposiciones administrativas que no afectan a una persona concreta, a un conjunto de personas concretas, sino que afectan a toda la población, de alcance general. Entonces, disposiciones generales, en primer lugar. Segundo lugar, actos administrativos. Actos administrativos que todo el mundo sabe que pueden ser expresos y pueden ser presuntos. ¿Cuándo son actos administrativos expresos? Bueno, básicamente cuando la administración, la que sea, el ayuntamiento, la consellería de no sé qué o el Ministerio de Urbanismo, pues dicta una resolución para una determinada persona o un conjunto de personas. Acto administrativo expreso. Acto administrativo presunto. Bueno, pese a que la ley de procedimiento administrativo establece que la administración tiene la obligación de resolver las peticiones de los administrados, a veces esto no sucede. Entonces, digamos, se produce el llamado silencio administrativo. El silencio administrativo tiene efectos negativos, es decir, denegando la petición del administrado, o positivos,
La mayor parte de las veces negativo, si queréis, pero también algunas leyes dicen, en el caso de revelación de contexto se entenderá concedido el derecho. Entonces, silencio administrativo. Es lo que se llama un acto presunto, una ficción jurídica en la que, bueno, pues la administración, al no contestar, pues por silencio administrativo se entiende denegado o se entiende concedida la petición. Entonces, disposiciones generales. Actos administrativos expresos o presuntos. Y luego tendríamos, pues, la inactividad de la administración. La inactividad de la administración se produce cuando la administración tiene la obligación de resolver una cuestión, conceder un derecho, ¿en virtud de qué? De una ley, de una norma administrativa, de una solicitud efectuada por un particular. Y evidentemente no lo hace. Entonces aquí tendríamos dos posibilidades. La primera sería esta, es decir, cuando la administración tiene la obligación de resolver y no resuelve. Y la segunda, que todavía es más grave, es cuando la propia administración no ejecuta sus actos firmes. Sería la segunda de las posibilidades en el ámbito de la inactividad de la administración. Y el cuarto gran grupo sería, digamos, la vía de hecho. La vía de hecho. ¿Qué es esto de la vía de hecho? Muy bien, pues si en el caso anterior, en el caso de inactividad de la administración, esta tiene la obligación de resolver, de actuar y no lo hace, en el caso de la vía de hecho es completamente diferente. La administración actúa sin tener ninguna norma administrativa habilitante, sin tener ninguna resolución, ningún acto administrativo que le permita realizar esa actuación administrativa. Vía de hecho. Lo hace simplemente pues, un funcionario determinado pues, realiza esta actividad. Oiga, ¿dónde está? ¿Quién autoriza? Pues no está autorizado. Entonces, repito, actividad administrativa impugnable, disposiciones generales, actos administrativos expresos y presuntos, inactividad de la administración en su doble vertiente, cuando la administración tiene la obligación de realizar una actividad y no lo hace, y cuando no ejecuta sus propios actos firmes. Esta sería, entonces, inactividad de la administración y vía de hecho. Cuando la administración, sin tener ninguna norma que lo autorice, hace una determinada actuación. Hay más cuestiones, pero estas serían las más importantes para darnos cuenta un poco de lo que estamos hablando. Luego tendríamos que tener un poco en cuenta lo siguiente. Para que el administrado pueda acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, digamos, la resolución que se recurre, estoy hablando en este caso de actos administrativos, básicamente, pero también inactividad de la administración o en su caso vía de hecho, tiene que haber causado estado en vía administrativa. Por ejemplo, si cabe un recurso en vía administrativa frente a un acto administrativo expreso, o en su caso presunto también, debe agotarse la vía administrativa. No es posible acudir al orden jurisdiccional contencioso administrativo sin agotar la vía administrativa. Entonces estas serían, digamos, las tres ideas básicas. Concepto de administración, concepto de actividad administrativa impugnable, de forma muy escueta, y la obligación de que bueno, pues la resolución que se pretende combatir ante la jurisdicción contenciosa administrativa sea firme en vía administrativa. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo estas cuestiones claras, vamos corriendo, si queréis, de una forma rápida, bueno, pues a tener en cuenta un poco lo que hemos dicho y, bueno, ver un poco lo que dice la ley, que ya es un poco lo que he comentado, ¿no? Administraciones. Conocerá también la jurisdicción contenciosa administrativa, bueno, pues los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial dictados, además por las administraciones públicas que hemos visto aquí, también por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, así como las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, es decir, aquellos actos administrativos emitidos por los órganos competentes de estas altas instituciones del Estado. Tengamos en cuenta esto, actos administrativos, nunca podría acudirse a la jurisdicción contenciosa administrativa si el Congreso de los Diputados, digamos, aprueba una ley.
Esto no sería recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa, como todo el mundo sabe. También los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno, de los juzgados y tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordad que en los juzgados y tribunales tenemos una organización jurisdiccional, que es la que vemos: Tribunal Supremo, Sala Primera, Sala Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, Audiencia Nacional, 3EJ, Sala de lo Civil y Penal, etcétera, etcétera. Y tenemos también esta sería la organización jurisdiccional, pero tenemos también una organización gubernativa, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, magistrados. Tenemos también las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los TSJ, no de las audiencias provinciales, que no tienen sala de gobierno, y tenemos también los jueces decanos. Bien, pues estas salas de gobierno, estos jueces decanos, pueden dictar lo que se llaman, bueno, pues acuerdos gubernativos. Estos acuerdos gubernativos, dictados en el ejercicio de sus funciones, pueden ser recurridos de forma administrativa ante estos órganos. Por ejemplo, una decisión del juez decano de Alicante en el ejercicio de su función como decano puede ser recurrida ¿ante quién? Ante la sala de gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana. ¿La decisión de la sala de gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana podría ser recurrida? Bueno, habría que ver cuál es, pero podría ser que pudiera ser recurrida, si queréis, ante el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y la decisión del Consejo General del Poder Judicial podría ser recurrida en su caso? Pues sí. ¿Ante quién? Pues ya ante un órgano jurisdiccional. ¿Y cuál sería este órgano jurisdiccional? La Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¿Vale? La administración electoral también estaría sujeta al control de la jurisdicción, orden jurisdiccional contencioso administrativo, de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es decir, al final, pues son actos administrativos, pero de estos órganos, ¿no? ¿Vale? Un momentillo. Actos objetos de control y actos excluidos de control. Bueno, pues aquí ya sería un poco ir conociendo los artículos 2 y 3, ¿no? Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones procedentes, etcétera, en relación con los actos de gobierno o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de la contratación de administraciones públicas, actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público. Aquí ya estamos entrando, pero siempre son actos administrativos y disposiciones generales. Actos administrativos de control o fiscalización dictados por la administración concedente respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y las restantes materias que les atribuye la ley. Entonces, dentro de la actividad administrativa impugnable, pues aquí tendríamos que tener en cuenta pues, aquellos actos y disposiciones especialmente incluidos en el ámbito del control de la jurisdicción contencioso administrativa, orden jurisdiccional contencioso administrativo, y aquellos otros excluidos. Artículos 2, como vemos, 3 y 4. ¿Cuáles no serán competencia de la jurisdicción contencioso administrativa? Bueno, pues evidentemente aquellas cuestiones atribuidas a otros órdenes jurisdiccionales, civil, penal y social. Lógicamente, un asunto que es atribuido al orden jurisdiccional social, por ejemplo, debe estar excluido del contencioso administrativo. Esto no tiene nada más. El contencioso disciplinario militar. Y los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la administración, que ya hemos estudiado en el tema 6, y los conflictos, digamos, de atribuciones entre órganos de una misma administración. Y también los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las juntas de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Bueno, esto es muy fácil porque si te ponen los territorios estos vascos, pues ya sabes que están excluidos del ámbito contencioso administrativo.
Y, lógicamente, la competencia se extiende, como el resto de órdenes jurisdiccionales, a aquellas cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden contencioso administrativo, pero directamente relacionadas con un recurso contencioso administrativo presentado, ¿no? Es exactamente lo mismo, la decisión adoptada en modo alguno surtirá efectos fuera del proceso, ¿vale? A la que se refieren, ¿no? Dice, no corresponde tampoco al orden contencioso administrativo, dice el apartado 3t, los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración. Y trato yo de explicar aquí un poco lo que son un poco los conflictos de jurisdicción, pero repito, bueno, pues remito para su estudio al tema 6 porque ahora no tenemos tiempo para comentarlo, ¿no? Que habla también de la comisión arbitral en el País Vasco, un poco también para tenerlo en cuenta a efectos de una pregunta tipo test. Características de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, básicamente siempre es lo mismo, y esto casi huelga decirlo, la jurisdicción contenciosa administrativa es improrrogable, lógicamente. Esto supone que las partes no pueden someterse a un órgano jurisdiccional determinado, sino que han de acudir al que corresponde por ley, ¿no? Y, evidentemente, los órganos de contencioso administrativo apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán la misma previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. Recordemos que estamos hablando de falta de jurisdicción. Previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. Declaración fundada y especificando el concreto orden jurisdiccional que se estime competente. ¿Vale? Aquí ya lo comentábamos el otro día, si la parte se personare ante el mismo, en el plazo de un mes desde la notificación ante aquel órgano que se le señala, dice, se entenderá haberlo efectuado en la fecha que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. Pero cuidado, si hubiere formulado el recurso contencioso administrativo siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o esta fuera defectuosa. Es decir, si se le dice, oiga, presónese usted ante el orden contencioso administrativo y resulta que no es correcto, pues entonces, claro, cuando se le deniega la jurisdicción del orden contencioso administrativo, pues se da el plazo de un mes para que se persone ante el que es competente, lógicamente, pero fijémonos en después de la coma, en esta frase, si hubiere formulado el recurso contencioso administrativo siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o fuera defectuosa, ¿vale? Y aquí ya en el epígrafe 2 entramos en la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, que yo creo que esto no tenemos que comentarlo. Juzgados provinciales de lo contencioso administrativo, TSJ, Sala de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo, Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el problema de esta primera parte? El problema de esta primera parte son las competencias de cada uno de los órganos, los juzgados centrales, etcétera. Vale, pues yo, si queréis, comento alguno de ellos, no todos porque nos llevaría mucho rato, pero repito, a vuestra disposición me tenéis el próximo día para preguntarme lo que queráis. Antes de entrar en eso, veamos la competencia y declaración de incompetencia, ¿vale? Sigue diciendo que los órganos del orden contencioso administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para conocer de todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que se dictaren. La competencia no será prorrogable. Recordad, antes estábamos hablando de la jurisdicción, ahora estamos hablando de la competencia y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal igualmente, por plazo común de 10 días. Esto es lo que quiere decir. Antes hablábamos de la jurisdicción, es lo mismo, pero hablábamos de la jurisdicción y ahora hablamos de la competencia. Bueno, básicamente, si queréis comento el artículo 8 o si queréis comento el artículo 9, me da igual porque todas son muy parecidas, ¿no? Como creo que tenemos un vídeo comentando las competencias del artículo 8, si os parece, comento las del artículo 9, que son las de... Aquí los tenemos, Aquí tenemos también esquemitas que nos pueden ayudar. Las competencias de los juzgados centrales. ¿Vale? Repito,
porque tenemos un vídeo comentando las del 8. A mí me da igual comentar unas que otras. Todas no nos da tiempo porque, bueno... Los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de la Audiencia Nacional, conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto, en primera o única instancia. Esto es importante que lo tengamos en claro siempre. Si es en primera instancia, es que es posible una segunda instancia. Luego estamos ante un juzgado contencioso, aunque sea central, podría presentarse un recurso de apelación. Si estamos en única instancia, quiere decir que la sentencia que dicta el juez central de lo contencioso es firme. Y cabrá contra ella, en su caso, recurso extraordinario, pero no ordinario. En primera o única instancia, en las materias de personal, cuando se trate de actos dictados por ministros y secretarios de Estado. Aquí tendríamos que ir ministros y secretarios de Estado, órganos superiores de la Administración, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, es decir, órganos directivos. O se refieren al nacimiento o extinción de la relación funcionarial de carrera, porque en este caso, si se refieren al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, no conocería el juzgado central ni el juzgado provincial en su caso, conocería la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional en este caso, o la sala de lo contencioso administrativo de los TSJ, si estamos hablando de funcionarios de carácter autonómico local. Si estamos hablando de funcionarios de carácter nacional, como los de la Administración de Justicia, pues entonces sería la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. O también, otra cuestión diferente, materia sobre personal militar, competencia de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Punto B. En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos del 8.2b. Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 y ceses de actividades o privación del ejercicio de derechos que no exceden de 6 meses. Muy bien. Y si exceden de estos parámetros, 60.000 euros, 6 meses, ¿quién conocerá? Pues la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, porque estamos hablando de un juzgado central. Esta misma competencia la tenemos, si queréis, en ámbito autonómico, entonces conocen los juzgados provinciales de lo contencioso administrativo hasta sanciones de no superiores a 60.000 euros y cese de actividad que no exceden de 6 meses, frente a actos dictados por la administración de las comunidades autónomas. ¿Quién conocerá si exceden de estos parámetros? La sala de lo contencioso del TSJ correspondiente. ¿Vale? En primera única instancia de los recursos contenciosos administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales. Por eso tendremos que saber lo que es una disposición general. Norma administrativa de alcance general, que no afecta a unos sujetos determinados, sino que afecta a la colectividad. Y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional. Estamos en un juzgado central, con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias sobre estas materias de la sala de lo contencioso administrativo de los TSJ, ¿vale? Porque también tienen competencia sobre esta cuestión. Entonces, letra C. Letra D. En primera o única instancia de los recursos contra las resoluciones dictadas por los ministros y secretarios de Estado, nuevamente órganos superiores, pero aquí nos acota. En materia de responsabilidad patrimonial, cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros. Y vuelvo a decir, ¿quién conocerá si lo reclamado excede de 30.050 euros? La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, porque estamos en un juzgado central. Si estuviéramos en un juzgado provincial, la sala de lo contencioso del TSJ. 30.050 euros, responsabilidad patrimonial. Hasta esta cantidad, juzgado, a partir de ahí, sala. En única o primera instancia de las resoluciones que en vía de fiscalización sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva. Esto es lo que dice la ley, pero yo aclaro o intento aclarar. Hoy se llama Tribunal Administrativo del Deporte. Entonces, en única o primera instancia de las resoluciones que en vía de fiscalización sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la Federación de Fútbol, de balonmano,
o de tenis, impone una sanción. Esta puede ser recurrida ante el Comité Español, Tribunal Administrativo del Deporte, y evidentemente la resolución de este Tribunal Administrativo del Deporte en vía de fiscalización puede ser recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Central. ¿Vale? Y ya tendríamos también, corresponderá a los juzgados centrales de lo contencioso, bueno, pues la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, que se refiere a la restricción de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que nos remite al 122 bis, que comentaremos en su momento cuando estudiemos los procesos especiales contenciosos administrativos. ¿Vale? Autorizar la ejecución de los actos adoptados por la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la Sociedad de la Información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual en aplicación de la Ley 34/22 de Servicios de la Sociedad de la Información. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, esta Comisión de la Propiedad Intelectual acuerda, digamos, o solicita más que acuerda, que el juzgado central de lo contencioso administrativo interrumpa la prestación de servicios de la Sociedad de Información. ¿Por qué? Básicamente porque se están vulnerando contenidos, digamos, emitiendo contenidos que vulneran la ley de la propiedad intelectual. Lo dice a continuación también, o para que se retiren estos contenidos. Dicho de otro modo, todo el mundo yo creo que lo entiende, una web u otro sistema de difusión pues está emitiendo música, películas, contenidos para los que no tiene no tiene los oportunos derechos. Entonces, bueno, pues evidentemente esta comisión administrativa no puede actuar porque para eso tiene que ser un juez. Entonces, digamos, va en su caso a acordar que se restrinjan los derechos fundamentales. En consecuencia, es el juez de lo contencioso administrativo central el que tiene que adoptar estas decisiones. Mediante auto, claro está, al igual que hemos visto las 4 autorizaciones que puede conceder el juez provincial de lo contencioso administrativo. Y estamos en el juez central de lo contencioso administrativo. ¿Vale? También se nos dice aquí la competencia del 12 bis de la Ley de Partidos Políticos. Recordad siempre, y esto lo digo siempre, que luego en un examen nos confundimos. No confundamos nunca esta competencia, estamos en administrativo, en contencioso administrativo, pues este partido político no reúne los mínimos requisitos que exige la Ley de Partidos Políticos. En modo alguno tiene que ver con la ilegalización de partidos políticos que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale? Bueno, pues esto sería, aquí tendríamos el esquemita. Competencias de las salas, no los voy a comentar hoy, pero no tengo ningún problema el próximo día coger las competencias uno por uno e ir comentándolos, si alguien me lo pide, o una en concreta. Oye, ¿esto de qué se trata? Ponnos un ejemplo. Y yo lo hago. ¿Vale? Bueno, son muchísimas. Bueno, pues aquí ya comento también pues, la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la ley, por la sentencia del Tribunal Supremo 7022, que creo que lo comentamos en su día, simplemente tengo una nota al pie también aclarándolo. Bueno, no tiene mucho más, aquí tenemos repito, los esquemitas, y la misma declaración de inconstitucionalidad también en las competencias de la Audiencia Nacional, ¿no? Y ya tendríamos las competencias del Tribunal Supremo, que estas sí que son fáciles. El problema quizás lo tenemos con las competencias de los TSJ y de la Audiencia Nacional, si me apuráis un poquito más con las competencias de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo pues no tiene nada. ¿Vale? Muy bien, pues las competencias, como digo, que serían lo más complicado de este tema. Tenemos vídeos aclarando
aclarándolas, pero bueno. Criterios de distribución de las competencias. Bueno, básicamente aquí se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Básicamente, siempre que hablamos de la administración del Estado, comunidades autónomas o entidades locales, pues evidentemente comprende la administración en sentido amplio, ¿no? Entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas. Competencia atribuidas a juzgados y tribunales para el conocimiento de recursos, contratos administrativos, incluye también la inactividad y las actuaciones constitutivas de vía de hecho. Es decir, cuando hablamos de que el juzgado de lo contencioso administrativo tendrá competencia para conocer en primera y única instancia de los otros administrativos, eso incluye también la inactividad y las actuaciones constitutivas de vía de hecho. Por eso al inicio quise aclarar un poco lo que se entiende por actividad administrativa impugnable, disposiciones generales, actos administrativos, inactividad y vía de hecho. ¿Vale? Y salvo disposición expresa, la atribución de competencia por razón de la materia prevalece sobre el órgano administrativo autor del acto administrativo. Esto también es importante a efectos de un tipo test. Recordad que yo digo siempre, bueno, a mí, Alfredo, le resulta más fácil a la hora de recordar una competencia ver el acto administrativo autor de la misma, de la actividad administrativa que pretende impugnar. Y a partir de aquí, pues me voy a un órgano jurisdiccional u otro, teniendo en cuenta que hay excepciones. Entonces hay que conocer las excepciones. Pero esto es una regla, si queréis, mnemotécnica para acordarse. ¿Qué dice la ley? La ley dice claramente que prevalece la materia sobre el órgano administrativo autor del acto. Y la competencia territorial. La competencia territorial, el artículo 14, que también tiene, bueno, pues sus cosillas, ¿no? Dice la existencia de órganos con la misma competencia objetiva o material. Esto también lo hemos visto en civil, lo hemos visto en penal, ¿no? Bueno, básicamente es necesario establecer a cuál de ellos se asigna la competencia. Es decir, por poner en penal, ¿es el juzgado de instrucción de Alicante o es el de Benidorm? En civil, ¿quién conoce de este asunto? ¿El juzgado de primera instancia de Alicante o el de Torrevieja? Juzgados con la misma competencia objetiva, pues hay que establecer territorialmente cuál es el competente. ¿Y cuáles son las reglas en contencioso administrativo? 3. Con carácter general, el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado la disposición o el acto impugnado. Sería un poco la primera de ellas, ¿no? La segunda, cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial personal, propiedades especiales y sanciones, será competente. Y aquí tenemos un fuero electivo. A elección del demandante, el juzgado o tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado. Es decir, por ejemplo, en materia de personal, funcionarios a la Servicio Nacional de Justicia, un funcionario se dicta una resolución denegándole, por ejemplo, el cobro de un trienio y este funcionario quiere impugnar dicha resolución, dicho acto administrativo. ¿Cuál es el órgano competente? El funcionario está designado en Alicante. El órgano autor del acto administrativo es la Dirección General de Justicia de Valencia. ¿Es competente el juzgado de Alicante o el juzgado de Valencia? Pues cualquiera de los dos, a elección del demandante. ¿Vale? Cuando el recurso, fijémonos en el segundo párrafo, tenga por objeto actos de las administraciones de las comunidades autónomas o de las entidades de la administración local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del TSJ en que tenga su sede el órgano que hubiera editado el acto impugnado. No es posible, pero supongamos en territorio del Ministerio de Justicia, un señor tiene su domicilio en Murcia, pero el órgano que dicta el acto administrativo pues es el de León. ¿Podría entonces elegir entre el órgano jurisdiccional de Murcia o el de León? No, porque pertenecen a diferentes comunidades autónomas. Tiene que ser en el ámbito territorial del TSJ en que tenga su sede el órgano que hubiera editado el acto originario impugnado. Y luego la tercera, que también es interesante. Cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas expropiatorias y en general las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados.
Es decir, aquí es un poco también lo que conocemos de civil. Antes ponía un ejemplo. Primera instancia, si yo pretendo, no sé, entablar un desahucio por falta de pago y la finca radica en Torrevieja, pese a que mi domicilio esté en Alicante, ¿puedo entablar la acción en Alicante? No, porque el artículo 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una regla imperativa, que sería los juzgados de Torrevieja. Lo mismo, será competente el órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción radiquen los inmuebles afectados. Y sigue diciendo la ley, cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueren diversos los juzgados o tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario que se impugna. Acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los juzgados o tribunales competentes. Es decir, pluralidad de destinatarios, funcionarios de la Administración de Justicia. Uno destinado pues, en Alicante, otro en Valencia y otro en Castellón. Entonces, ¿cuál será competente o qué órgano será competente? El órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado. Seguimos un poquito. Constitución y actuación de las salas. Esto ya creo que no tiene mucho que comentar, ¿no? Desde aquí ya simplemente, pues, hombre, ¿quién para la vista de liberación y fallo en el Tribunal Supremo será necesario, bueno, pues que concurran el que le presida y los magistrados siguientes, todos los que componen la sección, para los recursos de casación y revisión, que son los extraordinarios, 4 en los demás casos, ¿no? Presidente y 4, ¿eh? Recordad que siempre es número impar. Presidente y 4, ¿vale? Bueno, esto no hay mucho más. Esto sigue, bueno, si queréis lo leéis. Sigue un poco hacia abajo. Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa, tampoco tiene mucho. La denominación de recursos establece como consecuencia de que previamente ha habido que admite una compañera, que ha habido algún tipo de resolución administrativa, o por lo menos alguna actividad administrativa, porque podemos impugnar también una disposición general, ¿no? Bueno, pues parte es quien pide y frente a quien se pide se considera partes en un proceso los sujetos que pretenden la tutela jurisdiccional concretada al objeto del pleito. Recurrente contencioso administrativo, recurrido. En contencioso administrativo todos sabemos que de modo general el recurrente es el administrado y la parte recurrida es la administración. ¿Vale? Capacidad procesal. Muy bien. La capacidad procesal, recordad que es aquella que bueno, pues, permite actuar válidamente, y este sería el quid de la cuestión, válidamente en proceso. Capacidad para realizar válidamente, o supone aptitud para ser titular de derechos procesales. ¿Vale? Entonces, aptitud para realizar, como digo, eficazmente actos procesales. ¿Y qué dice la ley? Dice, tienen capacidad procesal en el orden contencioso administrativo las personas que lo ostenten con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí tenemos que ir a los artículos 6 y 7 de la LEC. Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Quedémonos con esto porque es diferente. Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Y lo he repetido porque, claro, esto difiere un poco de lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y de lo que establece, si queréis, la Ley de la Jurisdicción Social. También tendrán capacidad procesal ante el órgano contencioso administrativo cuando la ley lo declara expresamente los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades, todas ellas, aptas para ser titular de derechos y obligaciones al margen de su integración en estructuras formales de personas jurídicas. Capacidad procesal, por tanto. Y ya la falta o defecto de capacidad procesal, bueno, pues evidentemente subsanación por el examen de justicia en el plazo de 10 días y puede ser
alegado conforme al 58. Puede ser causa también para que la sentencia declare la inadmisibilidad del recurso. ¿Y la legitimación? Bueno, pues la legitimación, recordad que es la concreta relación de la parte con el proceso. Este derecho se reconoce, dice el 29, cada sujeto pueda defender ante la jurisdicción sus derechos e intereses legítimos. Bueno, aquí ya hablamos de la legitimación activa, legitimación pasiva. Yo creo que no tenemos que ya comentar estos conceptos porque legitimación activa, aquel que es sujeto portador de un derecho e interés legítimo y evidentemente insta la tutela judicial. Y la legitimación pasiva es aquel que está en la posición jurídica de bueno, pues demandado, es aquel a quien se demanda. Bueno. Entonces aquí sí que tendríamos que ir al artículo 19. ¿Quiénes están legitimados ante la jurisdicción contenciosa administrativa? Pues las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho de interés legítimo, corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos de entidades a que se refiere el 18, que acabamos de ver, que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. Y también la administración del Estado cuando ostente un derecho de interés legítimo para impugnar los actos y disposiciones de la administración de las comunidades autónomas y de los organismos públicos vinculados a estas, así como las entidades locales, ¿no? Así como los de las entidades locales. Y también la administración de las comunidades autónomas para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la administración del Estado y de cualquier otra administración u órgano. Y también las entidades locales de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local. También las entidades locales territoriales para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía emanados del resto de administraciones, es decir, la administración del Estado, de las comunidades autónomas y los organismos públicos con personalidad jurídica propia y vinculados a unas u otras o entidades locales, ¿no? Y ya por último, el Ministerio Fiscal en aquellos supuestos que establece la ley. Y bueno, se trata aquí de hacer luego un pequeño resumen de la intervención del Ministerio Fiscal. En materia de jurisdicción y competencia, ya hemos visto que emite informe en el plazo de 10 días, desistimiento, recurso, en su caso, de casación en interés de la ley. El recurso de casación en interés de la ley pues ya no existe. Recordad que los recursos de casación se han unificado en uno solo. Existían 3, el recurso de casación ordinario, por decirlo de alguna forma, el recurso de casación para la unificación de la doctrina en el interés de la ley. Hoy día son todos uno. Procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, del derecho de reunión y las autorizaciones que hemos comentado en relación con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, que en su momento se llamó Ley Sinde, porque era la ministra que la aprobó. Se regula en el 122 bis. Sigue hablando pues, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, además del Ministerio Fiscal, y cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular, en los casos especialmente previstos en la ley. Recordad, la acción popular, aquel que sin estar directamente implicado sí que bueno, no tiene un interés directo que le legitime, pero permite la ley que en aras a la buena administración de justicia, mayor y más eficaz protección de los valores del ordenamiento jurídico. Letra H. La letra I para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, recordarlo también, ¿no? Bueno, la administración autora de un acto administrativo está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional por el procedimiento de lesividad. Recordad que el proceso de lesividad se produce cuando una administración entiende que un acto administrativo que ella misma ha dictado es lesivo para el interés público, pero no puede anularlo. Tiene que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, atención a la administración, será uno u otro órgano, para que lo declare nulo. Y esto exige la previa declaración de lesividad, un expediente administrativo, una vez declarado lesivo para el interés público, por el órgano competente de la administración, se presenta el contencioso administrativo en el plazo de 2 meses.
El punto tercero, ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las entidades locales que se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local. Las administraciones públicas y los particulares podrán interponer el recurso administrativo contra las decisiones de los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación de acuerdo con la ley de contratos del sector público, sin necesidad del recurso de lesividad. Y tendrán también legitimación para recurrir ante el orden contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que antes hemos comentado, que se dicten asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas que se mencionan en el artículo 40. Bueno, pues, Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje. Serían entonces los legitimados contencioso administrativo, artículo 19. El artículo 20 establece, por el contrario, que no pueden interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de la administración y que carecen, por tanto, de legitimación activa los órganos de la propia administración. Lógicamente, no puede litigar un órgano inferior de una administración contra la propia administración y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley así lo establezca expresamente. Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la administración. Y las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, a las comunidades autónomas o las entidades locales respecto de la actividad de la administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos casos en que digamos, se haya dotado de un estatuto propio de autonomía respecto de la administración. Yo suelo hablar aquí siempre de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Alicante no tiene un estatuto diferente, pertenece a la Consellería de Educación, ciertamente, pero tiene un estatuto diferenciado, ¿no? Entonces, legitimación activa. Y ahora vamos a ver si queréis la legitimación pasiva. Bueno, básicamente, repito, la legitimación activa de modo general es el administrado. Hay supuestos en que no, que también es una administración, pero la legitimación activa en contencioso administrativo la tiene el administrado de modo general y la legitimación pasiva pues la tiene la administración. Bueno, de acuerdo con el 21 se considera parte demandada, bueno, pues las administraciones públicas o cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 cuya actividad se dirige al recurso. Y yo lo pongo aquí como nota al pie, ¿no? De modo general, repito, actividad administrativa dictada por la administración. ¿Quién es el demandado? Pues la administración que dicta la actividad administrativa impugnada, ¿no? Las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. Es decir, se demanda a la administración y a aquellos también cuyos derechos puedan verse lesionados por la demanda, ¿no? Y las aseguradoras. Recordad esto, que las aseguradoras tienen que ser parte codemandada junto con la administración a quien aseguren. Esto es una cuestión que, es difícil que en tramitación auxilio nos ponga en un caso práctico una pregunta de este tenor, pero si yo demando al Ayuntamiento de Alicante en responsabilidad patrimonial, pues porque la grúa de retirar el vehículo me ha causado daños en mi vehículo y existe una aseguradora, que en este caso seguro que la existe, tendría que demandar también a la aseguradora, además del ayuntamiento. ¿Vale? A efectos de lo dispuesto, cuando se trata de organismos o corporaciones públicas sujetos a fiscalización de una administración territorial, se entiende por administración demandada pues el propio organismo, corporación, autores del acto o disposición fiscalizado, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio. Si no, entonces sería la que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto de disposición. Dicho de otro modo, si yo presento un recurso, pongamos ante el órgano administrativo superior, y el órgano administrativo superior no modifica ni revoca el acto administrativo, la competencia entonces queda en el tribunal competente para conocer de los recursos frente a la administración inferior. Por el contrario, si la revoca o modifica, la competencia sube al órgano jurisdiccional competente para conocer de los recursos frente a decisiones administrativas del superior. Si no se me entiende, por favor, lo repito.
Porque veo algunas caras que digo yo, madre mía, ¿qué estará diciendo este hombre? Vale, por favor, leedlo y si hay alguna duda, pongo ejemplos. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que se corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación, a las que se refiere la ley de contratos, los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandado, siéndolo las personas o administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto conforme a lo dispuesto en el artículo 49. Es decir, no es la administración, sino las personas favorecidas por el acto de administración de acuerdo con la ley de contratos del sector público. Y si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considera también parte demandada a la administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. También es en disposición general, órgano autor de la disposición general también se considera demandada, aunque el acto administrativo pues no proceda de la misma. ¿Vale? Pues es mucho más fácil de lo que parece, Pero repito, si queréis el próximo día, oye, pone un ejemplo de esto. Y yo, en la medida de mis escasos conocimientos, lo pondré. Representación y defensa, esto ya no tiene nada más, pero el 23 sí que nos ha dado follón porque, bueno, pues en la anterior legislatura se modificó hacia arriba, hacia abajo. Bueno, esto es importante que lo conozcamos, sí que se pregunta, en las actuaciones ante órganos unipersonales, es decir, juzgados o juzgados centrales de lo contencioso administrativo, las partes podrán conferir su representación a un procurador. Podrán conferir su representación y serán asistidas en todo caso por abogado. Luego, en los órganos unipersonales contencioso administrativo, juzgado provincial, juzgado central, necesitamos abogado. El procurador es facultativo. Cuando las partes confieran su representación al abogado, será a este a quien se notifiquen las resoluciones. Bueno, lo aclaro yo. Es decir, en los juzgados de lo contencioso es obligatoria la asistencia de abogado que puede ostentar la representación de su cliente. Punto 2. En las actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador. Aquí ya se necesita, deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado. Y el punto tercero, que es el punto de la discordia, podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios. Hay una idea errónea que dice, en defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Esto es importante, repito, esto fue modificado en la anterior legislatura por el gobierno del PP, luego se volvió a interponer este punto tercero, primero lo quitaron, luego lo pusieron nuevamente. Entonces, quedémonos con estas tres cuestiones. Órganos jurisdiccionales unipersonales, abogado, procurador facultativo. Si no se designa procurador, entonces el abogado tendrá la representación de la parte. Pero en los unipersonales, juzgados y juzgados centrales. En las salas del TSJ, de la Audiencia Nacional y del Supremo, abogado y procurador obligatorio. Y en relación con los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios podrán comparecer por sí mismos, pero siempre que no impliquen separación de los empleados públicos inamovibles. Esto básicamente nos viene a decir que será ante los juzgados o juzgados centrales. Porque si a un funcionario lo separan del servicio y pretende recurrir, la competencia, como sabemos, sería la sala del TSJ, sala de lo contencioso del TSJ, en el caso de los funcionarios de carácter autonómico y local, y en el caso de los funcionarios de ámbito nacional, sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Representación y defensa de las administraciones públicas, lógicamente, de acuerdo con la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y también, muy importante, del 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale? Lógicamente las administraciones públicas pues tienen ya sus propios abogados. La administración, digamos, de los abogados del Estado, los abogados de las comunidades autónomas, los abogados de la Seguridad Social. Una cuestión que tendríamos que tener en cuenta
es que no necesitan procurador, ¿vale? No necesitan procurador. El abogado del Estado no necesita procurador, al igual que el Ministerio Fiscal o el abogado de la Seguridad Social. Y en relación con los actos administrativos objeto de impugnación, pues es un poco lo que comentaba al principio, que siempre lo adelanto, porque si no, cuando llegamos aquí ya hemos visto todo lo demás y no nos hemos quedado con las ideas claves, ¿no? Ya he dicho un poco esto, el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Yo creo que esto ha quedado claro. Disposición general, actos administrativos expreso y presunto, inactividad, vía de hecho y en general toda actuación administrativa que no se considere ajustada a derecho. Y luego tendríamos ya para concluir aquí, bueno, pues disposiciones administrativas de carácter general. Y lo que hago yo es, bueno, pues explicar un poco y poner ejemplos, ¿no? En el ámbito de administración del Estado, ¿qué sería una disposición general? Pues un reglamento, un real decreto, Nadie me confunda un real decreto con un real decreto ley. Ya sé que no se confunde, pero un decreto ley es ley. Un real decreto es norma administrativa. Órdenes, resoluciones, en el ámbito de administración autonómica, pues reglamentos, decretos, órdenes, en el ámbito de administración local, ordenanzas, decretos y edictos del alcalde. Y aquí tendríamos que tener también un diferenciar entre la impugnación directa de la disposición general que se ha de producir en el plazo de 2 meses ante el órgano jurisdiccional competente para su anulación y la disposición o la impugnación indirecta. Impugnación directa. Impugno directamente el reglamento. En el plazo de 2 meses, ¿quién es el órgano autor del reglamento? El gobierno de la nación. Pues entonces, competencia, sala tercera del Tribunal Supremo. 2 meses, impugno el reglamento. ¿Puedo impugnar también el acto administrativo derivado de la aplicación de ese reglamento? Sí. Entonces, si no he impugnado el reglamento, pero impugno el acto administrativo que aplica ese reglamento, estaría ante una impugnación indirecta. ¿Vale? La cuestión de ilegalidad. Bueno, la cuestión de ilegalidad también es una cuestión interesante. Fijémonos lo que dice el 27. Cuando un juez o tribunal de lo contencioso administrativo hubiere dictado una sentencia firme, estimatoria, por considerar ilegal el contenido de una disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad. Ese deberá es un imperativo. Ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición de conformidad con lo establecido en los artículos 123 a 126, salvo que el juez o el tribunal sea competente para conocer del recurso directo contra esa disposición. Y ya por último, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando en cualquier grado conozca de un recurso y evidentemente pues adopte una decisión favorable al administrado. Pongo un ejemplo de esto porque a veces no se entiende. Es decir, un reglamento de modo general, una disposición general de modo general, valga la redundancia, desarrolla una ley. En consecuencia, si el reglamento, la disposición general, la norma administrativa, conculca la ley que desarrolla, el juez de lo contencioso administrativo, que no está vinculado nada más que por las leyes, el imperio de la ley, y sometidos únicamente al imperio de la ley, dice el 117 de la Constitución española, no tiene por qué aplicar el reglamento. Aplica directamente la ley y deja de un lado el reglamento. Entonces, dicta la sentencia correspondiente y ¿qué establece la ley? Dice, hubiere dictado sentencia firme, estimatoria, por considerar ilegal el contenido de una disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente, el que sea. El juez de lo contencioso administrativo puede, digamos, presentar esta cuestión de ilegalidad ante la sala del TSJ porque el competente para derogar esa disposición general pues es el TSJ de la Comunidad Valenciana o ante la Audiencia Nacional, sala de lo contencioso, porque el competente para derogar esa disposición general es la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Y la sala resuelve.
si el juez de lo contencioso administrativo tiene razón o no. Esto es la cuestión de ilegalidad. Leedla y si queréis que comentemos otro ejemplo, pues lo comentamos. Tramitación o resolución preferente, bueno, aquí ya esto tiene menos enjundia. Los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia y una vez conclusos serán antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro, excepto el proceso de protección de derechos fundamentales. ¿Vale? Y actos administrativos expresos y presuntos, creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Expreso es el que se refiere pues, a una persona, a un grupo de personas, y presuntos cuando la anotación no resuelve, silencio administrativo. Y los actos expresos, de modo general, se recurren en el plazo de 2 meses, los actos presuntos en el plazo de 6 meses, desde que la administración hubiere debido dictar el acto y no lo ha hecho. Esto lo ponemos así, porque así es lo que dice la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo deja abierto sine die, ¿no? ¿Vale? Hay actos que ponen fin a la vía administrativa, pues estos los leemos, que serían el 114 de la Ley 40/2015. Bueno, ponen fin a la vía administrativa. Lógicamente, para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, pues es necesario que el acto cause estado, ponga fin a la vía administrativa. Y la pretensión de condena, pues también es muy sencillo, ¿no? El demandante contencioso administrativo podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación. Y también podrá pretenderse el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad, incluso indemnización por daños y perjuicios. Y ya tendríamos los actos reproductores y confirmatorios de otros. Dice, no es admisible el recurso contencioso administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores, definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Recurso contra la inactividad de la administración, también lo hemos comentado, está obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas y no lo hace, lógicamente. Fijémonos que aquí, si en el plazo de 3 meses desde la fecha de la reclamación la administración no hubiere dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiere llegado a un acuerdo con los interesados, podrán deducir contencioso administrativo. Y la administración no ejecuta sus propios actos firmes, entonces aquí el plazo es de 1 mes desde la petición, desde que se ha solicitado, desde que se ha pedido a la administración que ejecute. Podrán los solicitantes formular recurso contencioso administrativo que se tramitará por el procedimiento abreviado. Esto también es importante que lo recordemos, aunque cuando estudiemos el abreviado yo lo recordaré. ¿De acuerdo? Pretensión por inactividad y la vía de hecho. Esto simplemente pues lo leemos, ¿no? ¿De acuerdo? Y el objeto del proceso, que es el 33, bueno, básicamente los órganos, bueno, pues juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y los motivos en los que fundamenten pues, el recurso o la oposición, ¿no? Si el juez estima en sentencia que la cuestión sometida a su conocimiento no ha sido debidamente apreciada por las partes, por existir otros motivos, pues evidentemente lo someterá a aquellas mediante providencia, advirtiendo que no se prejuzga el fallo, simplemente se pone de manifiesto. Contra la providencia no cabe recurso alguno. Y ya esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposición, el tribunal entiende que es necesario extender su enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexidad o consecuencia de los preceptos recurridos. De modo general, lo que se recurre es el artículo 25, párrafo segundo, que entendemos que no se ajusta a derecho. Y el tribunal puede decir, oiga, no, pero entonces también el 33, porque trae causa del 25. Sería un poco la idea. Muy bien, pues aquí entonces los 33 primeros artículos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para el próximo día.